loquillos! Hoy iremos a visitar un lugar que va más allá de lo religioso. Un sitio que guarda historias, tradición y fe profunda. La Basílica de Guadalupe. Esta experiencia no solo fue un paseo en familia. Fue un momento para reflexionar sobre nuestras raíces y lo que nos une como mexicanos. Desde temprano, con mochilas al hombro y el corazón lleno de emoción, llegamos a la gran ciudad de México. El cielo comenzaba a iluminarse entre nubes tenues y el bullicio de la ciudad. Nos recordaba que estábamos en uno de los lugares más vibrantes del país. Pero ese día no era cualquier visita, era un viaje con propósito. Caminábamos juntos por la calle principal que lleva hacia la Basílica de Guadalupe. Entre puestos de flores, veladoras y recuerdos. Rodeados de peregrinos que, como nosotros, avanzaban con fe y entusiasmo. Cada paso nos acercaba a ese lugar tan especial, y aunque el trayecto era sencillo, para nosotros era sagrado. Porque lo importante no era solo llegar, sino hacerlo unidos como familia, con el corazón abierto y la mirada atenta para descubrir todo lo que la villa nos tenía preparado. Nuestra primera parada fue en la Basílica de Guadalupe. La nueva basílica fue inaugurada el 12 de octubre de 1976, cuando la antigua comenzó a inclinarse por los hundimientos del suelo. El diseño circular no es casualidad, simboliza que todos somos iguales ante Dios y permite ver el altar desde cualquier ángulo. El arquitecto fue Pedro Ramírez Vázquez, el mismo del Estadio Azteca y el Museo de Antropología. Es el segundo santuario católico más visitado del mundo, después de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Entrar aquí impone el silencio, la mirada de la Virgen desde lo alto. Incluso si no eres devoto, hay algo que se siente, algo muy profundo. Todo es tan grande, pero se siente tranquilo. La tilma de Juan Diego es el corazón de este lugar. Según la tradición, aquí quedó impresa milagrosamente la imagen de la Virgen en 1531. Lo que muchos no saben es que esta tela debería haberse deshecho en menos de 20 años y lleva casi 500. Es el santuario mariano más visitado de América, con más de 20 millones de visitantes al año. Cada 12 de diciembre, peregrinos de todo el país llegan para agradecer, pedir o simplemente cumplir una promesa. ¿Y por qué vienen caminando tantos kilómetros? Porque para muchos, esta visita es un acto de amor, sacrificio y esperanza. Tiene una capacidad para más de 10,000 personas. Hecho en forma de carpa que representa el manto de la Virgen. La imagen en la tilma no tiene explicación científica clara. En varios estudios, los pigmentos no corresponden a ninguna técnica humana conocida en el siglo XVI. En los ojos de la Virgen se han detectado reflejos microscópicos que parecen mostrar figuras humanas. Después de admirar la basílica, comenzamos a subir el camino hacia el Cerrito del Tepeyac. Cada paso es parte de una experiencia espiritual y visual. Las escalinatas, los jardines y las vistas que se abren entre los árboles y esculturas nos llevan poco
a poco a lo más alto donde nos esperaban, uno de los lugares más simbólicos de toda la Biblia. En la cima se encuentra la Capilla del Cerrito, también llamada Capilla de las Rosas, construida en el siglo XVIII. Se dice que fue en ese lugar donde la Virgen pidió a Juan Diego que recogieran rosas en diciembre de 1531. Algo imposible en ese clima, y que se las llevará al obispo como prueba de sus apariciones. La primera capillita se construyó aquí en 1666 por devotos que querían conservar viva la memoria de aquel encuentro sagrado, pero fue en 1740 cuando se levantó el templo que vemos hoy, más amplio y hermoso, para recibir a los miles de peregrinos que venían desde todo México. Y ya en el siglo XX, entre 1945 y 1950, esta capilla fue restaurada y embellecida. Aquí afuera en el atrio encontramos 4 esculturas impresionantes de los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, resguardando el templo como celestiales guardianes. Fueron esculpidos por Ernesto Tamariz, uno de los grandes artistas religiosos de México. Pero si el exterior es bello, el interior es aún más impactante. Apenas entramos, las paredes parecen cobrar vida con unos murales únicos. Son obra del muralista Fernando Leal, quien pintó a mano con devoción y detalle cada episodio de las apariciones guadalupanas. Aquí vemos a Juan Diego, humilde, escuchando la voz de la Virgen entre los matorrales. Luego, su diálogo con el obispo Zumárraga pidiendo un templo en su honor. Y el momento más famoso cuando al desplegar su yate cae un ramo de rosas frescas y aparece la imagen que cambiaría para siempre la historia de México. Estos murales no solo cuentan una historia, son una catequesis pintada. Una forma de enseñar con imágenes lo que muchos sienten con el corazón. Y en el altar encontramos un retablo de mármol enmarcado una pintura de la Virgen. La cúpula decorada con mosaicos venecianos representa a la Santísima Trinidad. Y las columnas del templo siguen el estilo barroco novohispano, como en los grandes templos del México colonial. Al salir, nos tomamos un momento para admirar la impresionante vista del Valle de México. Desde aquí se ve la Basílica Nueva, las antiguas construcciones y la ciudad extendiéndose al fondo. Un respiro de fe y la belleza natural.
Al caminar por los caminos que rodean la basílica, nos encontramos con una escultura, poco conocida, pero profundamente simbólica, la vela del marino. Esta escultura fue erigida a finales del siglo XVIII por marineros que, tras sobrevivir a una tormenta cerca de las costas de Veracruz, atribuyendo su salvación a la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Como muestra de gratitud, prometieron construir un monumento en forma de barco en su honor. La obra original fue realizada por el arquitecto Francisco Antonio de Guerrero Torres, destacado representante del barroco novohispano. El 24 de mayo de 1916, la escultura original fue derribada por una fuerte ráfaga de viento. Fue reconstruida el 13 de agosto de 1942 por mandato de la señora Aurora Huber de Durán González, bajo la dirección del arquitecto Pablo Flores. La vela del marino, uno de los exvotos más emblemáticos de la villa de Guadalupe, y forma parte del patrimonio cultural del lugar. Es un testimonio de la devoción y gratitud de los fieles hacia la Virgen de Guadalupe. Puedes visitarla al subir por la escalinata oriental hacia la capilla del Cerrito. Bueno, ahorita vamos bajando hacia el monumento de la Virgen de Guadalupe en este recorrido en el Cerro del Tepeyac. El conjunto escultórico La Ofrenda, ubicado en los jardines del Tepeyac, en la villa de Guadalupe, fue creado por el escultor mexicano Aurelio Mendoza. La obra fue encargada por la Basílica en 1982, cuando el artista tenía 82 años. Este conjunto consta de 16 figuras fundidas en bronce, dispuestas en adoración a la Virgen de Guadalupe. La escultura representada a diversos personajes del México antiguo, como guerreros, agricultores, comerciantes y madres, todos ofreciendo sus dones a la Virgen. En la cima del conjunto se encuentra la figura de la Virgen de Guadalupe, con las manos abiertas en señal de aceptación. El paisaje que enmarca la escultura con dos cascadas, que simboliza la unión de las razas indígena y española. Este conjunto escultórico no solo embellece el entorno de la basílica, sino que también ofrece una experiencia educativa y espiritual a los visitantes, integrando arte, historia y tradición religiosa. Es una parada obligada para los peregrinos y visitantes que recorren el santuario. Hasta ahorita, ¿qué te ha gustado del recorrido que hemos hecho? ¿Qué es lo que te pareció más bonito? Las fuentes. Las fuentes. Le gustaron las fuentes, es lo que le gustó. Pues hasta ahorita vamos a la mitad del camino, recorriendo el Cerro del Tepeyac. No sé cómo a ustedes les ha parecido este viaje que hemos hecho en familia, la familia Loquilla. En la villa de Guadalupe, entre caminos empedrados y jardines, se encuentra una de las joyas más singulares del arte virreinal mexicano, la Capilla del Pocito. Este templo fue construido en 1777 y 1791 por el arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres, uno de los más destacados del periodo virreinal.
se erigió en el lugar donde, según la tradición, durante la cuarta aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, brotó un manantial cuyas aguas eran consideradas milagrosas. La capilla se caracteriza por su planta circular y su cúpula central recubierta de azulejos blancos y azules, que simbolizan el agua en movimiento. En su interior destacan las ventanas en forma de estrella y las columnas que sostienen la cúpula, decoradas con motivos barrocos. El altar principal alberga una imagen de la Virgen de Guadalupe y en la sacristía se conserva un retrato de San Juan Diego, considerado uno de los más antiguos. A lo largo de su historia, la Capilla del Pocito ha sido testigo de importantes eventos. Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1815, el generalísimo José María Morelos y Pavón, en su camino al fusilamiento, se detuvo aquí para orar y despedirse de la Virgen. En años recientes, la capilla ha sido objeto de restauraciones para preservar su estructura y belleza. En octubre del 2022 se iniciaron trabajos de restauración en las cúpulas y el retablo, debido a daños estructurales y desgastes por el paso del tiempo. La Capilla del Pocito no es solo una obra maestra del barroco mexicano, sino también un símbolo de fe y devoción que ha perdurado a lo largo de los siglos. Justo frente a la Capilla del Pocito, donde el tiempo parece detenerse entre fe, historia y silencio, nos encontramos con una joven amable, de sonrisa sincera y mirada serena. Allí, entre charlas suaves y el murmullo de los fieles, descubrimos algo especial, unas pequeñas monedas con la imagen de la Virgen de Guadalupe, acuñadas con delicadeza, como si cada una llevara consigo una bendición distinta. No eran solo recuerdos, no, eran símbolos de fe que decidimos llevar con nosotros. Pequeñas piezas de devoción que ahora guardamos como un tesoro familiar. Ese momento, aunque sencillo, se volvió inolvidable. Porque no se trataba solo de una moneda, sino del gesto del lugar y de la emoción compartida en familia. Frente a uno de los templos más antiguos y queridos de toda la villa. En el conjunto de la Villa de Guadalupe se encuentra un pequeño templo, que aunque modesto en apariencia, guarda una historia profunda. La Capilla de los Indios, también conocida como la antigua Parroquia de Indios. Este templo, considerado el edificio más antiguo del recinto guadalupano, fue construida por Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de la Nueva España, poco tiempo después de las apariciones, hacia 1533 o 1536. Es una capilla sencilla y modesta, hecha con materiales del siglo XVI, piedra, adobe y madera. Aquí mismo se celebraron algunas de las primeras misas en náhuatl, el idioma de los pueblos originarios. Se considera que en este templo nació la devoción popular indígena hacia la Virgen de Guadalupe. Se le llama Capilla de los Indios porque, según la tradición, fue el lugar donde los indígenas que aceptaban la fe católica podían visitar a la Virgen, y se aseguraba que este fue uno de los sitios que Juan Diego señaló como lugar de las apariciones de la Virgen. Durante la construcción de la nueva iglesia en 1695 se colocó en esta capilla la imagen de la Virgen de Guadalupe, convirtiéndola en un lugar de gran importancia espiritual. Es uno de los edificios religiosos más antiguos de América, que aún está en pie. Hoy en día, la Capilla de los Indios
sigue siendo un lugar de culto y devoción, recordándonos los orígenes humildes y profundos de la fe guadalupana. Y en nuestro recorrido por la villa de Guadalupe llegamos a un lugar muy especial. Esta es la capilla de los juramentos. Aquí miles de personas vienen cada año para cumplirle una promesa a la Virgencita. Promesas hechas desde lo más profundo del corazón, como dejar un mal hábito, superar una enfermedad o agradecer por un milagro recibido. Su construcción comenzó en el siglo XIX y se finalizó en 1927, bajo el diseño del arquitecto Ignacio Marquina. Aunque parece más moderna que las otras capillas del Tepeyac, tiene un estilo neocolonial, sencillo, pero sobrio, con una fachada de piedra volcánica y una cruz alta que la distingue. Es un rincón lleno de fe, de esperanza, de historias que no siempre se ven, pero que se sienten en el aire. Y aunque es más pequeña que la basílica, esta capilla guarda algo muy grande, el testimonio vivo de lo que la fe puede lograr. Para nosotros fue muy conmovedor pasar por aquí y sentir ese ambiente tan fuerte, tan humano. Porque al final cada juramento es un lazo invisible entre la Virgen y sus fieles, una promesa cumplida con amor. En las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe se encuentra el Museo de San Juan Pablo II. Aunque estaba cerrado, es un espacio dedicado a preservar y compartir el legado del Papa que más veces visitó a México y que mostró un profundo amor por la Virgen de Guadalupe. Este museo alberga una colección de objetos personales, documentos y recuerdos de las 5 visitas de San Juan Pablo II a México, siendo la primera de ellas en 1979. Cuando por primera vez un papa se arrodilló para besar el suelo mexicano y oró ante el manto de la Virgen de Guadalupe. Y su frase icónica, México siempre fiel. El museo también conserva el papamóvil que trasladó a San Juan Pablo II durante su travesía en México, siendo un testimonio tangible de su cercanía con el pueblo mexicano.
sabe bailar. México sabe rezar. Sabe cantar. Pero más de todo sabe gritar. México siempre fiel a Dios. El Carrillón Guadalupano es una destacada estructura ubicada en la Plaza Mariana, frente a la Basílica de Guadalupe, inaugurado en 1991. Este campanario moderno fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el mismo creador del Estadio Azteca y del Museo Nacional de Antropología, en colaboración con Fray Gabriel Chávez de la Mora, reconocido arquitecto y liturgista mexicano. El carrillón tiene una altura de 23 metros y alberga 48 campanas afinadas que interpretan melodías religiosas y populares, incluyendo el Ave María y canciones de Cricri. Incorpora 4 relojes distintos, un reloj civil con números arábigos, un reloj astronómico, un reloj solar y un calendario azteca, representando diversas formas de medir el tiempo. En su parte frontal cuenta con un ciclorama donde figuras robóticas representan escenas de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, incluyendo a personas como Juan Diego y Fray Juan de Zumárraga. El carrillón guadalupano no es solo un reloj, es símbolo moderno de cómo la tradición y la tecnología puede unirse para seguir contando una historia que, más de 490 años después, sigue tocando el corazón de millones. En el corazón de la Villa de Guadalupe se encuentra la Capilla de las Capuchinas, un templo que combina historia, fe y arquitectura. La historia de esta capilla se remonta al siglo XVIII, cuando se construyó el templo y exconvento de Santa María de Guadalupe, de Capuchinas, entre 1782 y 1787. Este convento fue fundado por las monjas capuchinas del convento de la Ciudad de México, con el apoyo del arzobispo Alonso Núñez de Haro. El arquitecto Ignacio Castera fue el encargado de diseñar y construir este templo, que se convirtió en el lugar de oración y alojamiento para las religiosas. En el siglo XX, la capilla fue objeto de una renovación significativa entre 1953 y 1960. El renombrado arquitecto mexicano Luis Barragán llevó a cabo un proyecto de ampliación y remodelación de la capilla y el convento. Destacada una escultura conocida como el Cristo de la Columna, que representa a Jesús atado y flagelado. Esta imagen, de gran expresividad y carga emocional, invita a la reflexión sobre el sacrificio y la redención.
La Capilla de las Capuchinas no es solo un espacio arquitectónico, es un santuario donde convergen la fe, el arte y la luz, ofreciendo a los visitantes una experiencia espiritual única. En el corazón del Tepeyac se alza majestuosa la antigua Basílica de Guadalupe, también conocida como el Templo Expiatorio a Cristo Rey. Este santuario fue el hogar de la venerada imagen de la Virgen de Guadalupe durante 267 años, desde su inauguración el 27 de abril de 1709 hasta su traslado a la nueva basílica en 1976. La construcción de este templo comenzó el 25 de marzo de 1695, bajo la dirección del arquitecto Pedro de Arrieta, reconocido por obras como el Palacio de la Inquisición y la iglesia de Santo Domingo. El diseño original representaba un estilo barroco novohispano, con una fachada de cantera ornamentada, 4 torres octagonales en las esquinas y una cúpula central decorada con azulejos de talavera en tonos amarillos y azules. En su interior, la basílica contaba con 3 naves y 15 bóvedas, además de un altar mayor que albergaba la sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe. A lo largo de los siglos, el templo fue testigo de numerosos eventos históricos. Sin embargo, el paso del tiempo y diversos factores provocaron daños estructurales en el edificio a principios del siglo XIX. La construcción del convento de las Capuchinas al costado oriente causó graves afectaciones, lo que llevó a una remodelación del interior en estilo neoclásico, con un altar diseñado por Manuel Tolsa. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 1921, cuando una bomba explotó frente al altar mayor. Aunque causó daños significativos, la imagen de la Virgen permaneció intacta, lo que muchos consideraron un milagro. Debido al hundimiento del terreno y los daños acumulados, se decidió construir una nueva basílica. La imagen de la Virgen fue trasladada en 1976 y la antigua basílica cerró sus puertas por 24 años. En 1979, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inició un proceso de restauración y en el año 2000 el templo reabrió sus puertas como el Templo Expiatorio a Cristo Rey. Hoy en día, la antigua Basílica de Guadalupe se mantiene como un símbolo de la fe y la historia de México, recibiendo a fieles y visitantes que desean conectar con el legado espiritual y cultural del país. Después de recorrer templos, capillas y miradores, llegamos a uno de los rincones más alegres y auténticos de toda la villa de Guadalupe. El mercado, conocido por muchos como el mercado de la villa. Allí el ambiente cambia, el aire se llena de aromas dulces, de incienso y antojitos mexicanos. Los colores estallan en cada puesto: rosarios, imágenes, estampas, rebozos, medallas y artesanías hechas con amor por manos que han heredado la tradición de generación en generación. Los comerciantes nos reciben con una sonrisa, como si nos conocieran de toda la vida. Algunos nos ofrecen sus productos, otros nos cuentan historias de los objetos que venden. Todo aquí se siente vivo, cercano, auténtico. Entre risas y miradas curiosas, ¿Cuánto vas a llevar, Coco? fuimos eligiendo algunos recuerdos. No solo para nosotros, sino para compartir con quienes no pudieron venir. Porque en este mercado
no solo se compran cosas, se recoge también un pedacito del corazón de la villa. ¿Cuál? No. Pídelo, Mari. A ver. Que mi camino sea placentero por mis Listo. La mayoría de los productos que encontramos aquí en el mercado son relacionados con la religión católica. ¿Cómo vas, Coco? Misas, playeras de la Virgen. En cada paso por la villa dejamos una oración, recogimos una historia y abrazamos una emoción. Fue más que un recorrido, fue una experiencia que tocó el corazón de nuestra familia. Y mientras dejamos atrás los muros sagrados y el bullicio del mercado, nuestros pasos se dirigen a Puebla, llevando con nosotros no solo recuerdos, sino bendiciones. Gracias por ver, por sentir, por acompañarnos. Esto fue La Familia Loquilla. Y donde quiera que vayamos, Llevamos con nosotros la fe y el amor de estar juntos. Sí, de favor. ¿Qué le pones? Ajá, sí. Donde hay fe, hay camino. Donde hay familia, hay hogar. La familia Loquilla.